Vamos a hablar hoy del verbo to have. ¿Cuál es ese? Básicamente es el verbo tener. ¿Por qué le ponemos el to al comienzo? Es una pregunta que me hacen bastante. Porque la terminación en español es er. Tener. ¿Listo? Por esa razón le estamos agregando este to al comienzo. Veamos las tres formas del verbo to have. To have lo vamos a tener como have, lo vamos a tener como has y lo vamos a tener como had. Have lo vamos a utilizar con los sujetos I, you, usted, we, nosotros, they. ¿Cuándo lo vamos a utilizar con has? Con la tercera persona. She, he, it. Esto, esta. ¿Cuándo lo vamos a utilizar con had? Had es el pasado. Lo vamos a utilizar con todos estos sujetos. No nos cambia. ¡Yay! Ahora, ten presente que to have me puede funcionar como verbo, pero también me puede funcionar como auxiliar. ¡Ah! ¿Qué es eso? Prestemos la atención a un par de ejemplos como verbo y luego le prestamos atención a un par de ejemplos como auxiliar. ¿Preparados? ¿Preparadas? Como verbo nos está funcionando de tener de pertenencia. Algo me pertenece a mí. Por ejemplo, yo tengo un carro. ¿Me pertenece o no me pertenece? Por supuesto que me pertenece. Entonces vamos a poner I have a car. Fácil. ¿Qué otra cosa me pertenece a mí? Yo puedo decir que yo tengo un hermano. I have a brother. Son cosas que yo no puedo cambiar. Yo tengo un hermano y ya no lo puedo cambiar. I have a brother. Ahora, si yo fuera a utilizarlo con la tercera persona, yo podría decir, ella tiene un teléfono. She has a phone. ¿Dónde lo tiene? No estoy siendo específica, lo puede tener en la mano, en cualquier parte. Acá estamos utilizando el verbo. Pero, si yo fuera a decir, ella no tiene un teléfono, ¿cómo nos queda? Ahí utilizamos a alguien o algo que se llama el auxiliar. Auxiliar do y auxiliar does. Eso es para dejarme saber que esta negación está en presente. Ella no tiene un teléfono. She doesn't have a phone. ¿Cómo nos funciona cuando lo tenemos como auxiliar? Por ejemplo, si yo voy a decir, yo ya he comido, ¿cómo nos queda? Ahora presta la atención porque acá seguimos utilizando have o seguimos utilizando has dependiendo del sujeto con el que estemos hablando. Muchas veces no se cambia, esos son bastantes arandelitas. Pero si yo voy a decir yo ya he comido, miremoslo por partes. El verbo comer, ¿cuál es? Eat. Comer. En pasado, ¿cuál es? Ate. Comí. El participio del verbo, ¿cuál es? Eaten. Entonces, cuando yo digo yo ya he comido, voy a tener que utilizar el participio de ese verbo. ¿Cómo lo escribimos? I have. Ya lo podemos utilizar como already eaten. Yo ya he comido. Pero y entonces si vamos a utilizar el presente perfecto con la negación, ¿cómo quedaría yo no lo he hecho? I haven't done it. ¿Sí ves? Acá está el participio del verbo to do. ¿Qué tal? ¿Cómo te parece?
Eso es un abrebocas de ese verbo to have, porque de verdad que es grandísimo, es súper amplio. Yo no te expliqué de más con el tema del auxiliar, cómo lo vamos a utilizar, cómo vamos a hacer las preguntas, pero desde que tú te aprendas que el verbo to have sirve como verbo, sirve como auxiliar, y que sepas con qué sujeto va, ya a ti se te empieza a mejorar la vida con el aprendizaje del inglés. Voy a dejarte una tareita. ¿Cómo te quedaría la frase yo tenía un gato? Ahí le hicimos un cambio muy mínimo, que muy seguramente tú vas a saber cuál es. Yo tenía un gato.